Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar un poco con lo que es el tema de composición. Era lo que tocaba arrancar esta semana. Así que lo vamos a hacer de este modo, con algunos videos tutoriales y demás. Luego iremos profundizando. Vamos a empezar viendo lo que son reglas, normas o conceptos básicos de composición para luego ir avanzando, ¿no? Así que lo primero que tenemos que ver es qué es la composición, ¿no? La composición es una forma de ordenar y organizar elementos para que estos logren intentar integrar una única pieza armónica, ¿no? Es un poco dar orden, ¿no? Dicho de una manera más fácil, digamos, la composición ayuda a que nosotros organicemos elementos para que queden justamente bien ordenados, ¿no? Y logren formar un conjunto que tenga sentido, ¿no? Algo que nosotros veamos y que esté bien, ¿no? Que no sea llamativo. Entonces, la composición específicamente en el arte visual ayudará a que una obra tenga sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay composición artística, ¿no? En el campo visual, pero también lo hay en la música, ¿no? Cuando dicen componer un tema. Y así en diferentes campos, ¿no? En el campo visual, ¿no? Dentro de lo que son las artes visuales, vamos a ver que tenemos la fotografía, el dibujo, la pintura y otras expresiones artísticas donde la composición es muy importante, ¿no? En todo, digamos, en todas esas disciplinas, tanto el dibujo, la pintura como la fotografía, hay composición, ¿no? Y una composición buena, digamos, o una composición armónica generará en el observador buenas sensaciones, ¿no? Como equilibrio, fluidez y demás. Existen normas y leyes, digamos, que nos van a ayudar a que nuestras obras queden bien compuestas, ¿no? Que tengan una composición interesante y correcta, ¿no? Una de estas es el encuadre, ya eso lo manejarán más o menos. La regla de los tercios, los puntos fuertes y el contraste. Estas son como algunas normas para iniciar, para comenzar, que son muy básicas, ¿no? Después hay muchas más en las que iremos profundizando en futuras clases, ¿no? Una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es qué tipo de encuadre vamos a tener, ¿no? Como decíamos, el encuadre es una de las normas de composición. Y nosotros podemos elegir encuadres verticales o horizontales. Esos son los más comunes, ¿no? Pero también tenemos encuadres circulares o irregulares. Y después hay otra variedad de encuadres que también podemos encontrar, ¿no? Pero como decía, el vertical y el horizontal es lo más común, es lo que vemos más a diario, y después a veces podemos ver algún circular y a veces vemos encuadres irregulares también. Todos los tipos de encuadre que nosotros utilicemos van a generar diferentes tipos de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el encuadre vertical generalmente expresa un poco más de fuerza, dinamismo, energía, ¿no? El componer en ese sentido vertical da un poco más de fuerza a la imagen muchas veces, ¿no? En cambio, o por otro lado, el encuadre horizontal da más fluidez o sensación de equilibrio y de calma en la obra, ¿no? Entonces nosotros pensemos, por ejemplo, en obras que vemos. Por ejemplo, esta imagen que había aparecido más arriba, ¿no? Con un encuadre horizontal es una cosa y con un encuadre vertical va a ser otra. Acá tenemos una fotografía, ¿no? Por ejemplo, algo que tenemos en las fotografías es que nosotros editamos después de haber realizado la toma, ¿no? Entonces, nosotros de repente tenemos una toma y podemos a esta editarla, ¿no? Entonces pensemos en que nosotros tenemos una imagen horizontal que la podemos volver vertical también. Entonces nosotros vamos a poder cambiar el encuadre. Vamos a modificar la imagen. Ahora lo estamos haciendo a gran medida. Vamos a recortar, por ejemplo. Y vamos a mover. Y vamos a tener una imagen que nos va a generar otra sensación a la que teníamos anteriormente, ¿no? Son decisiones que el artista va tomando, ¿no? Si encuadrar de una manera o de otra. Otro de los puntos importantes que vamos a ver es la regla de los tercios. La regla de los tercios se basa en cómo nosotros miramos las imágenes. Aquí tenemos un cuadro, el Ángelus, que van a ver que está
sin las reglas marcadas, y en grande con las reglas de los tercios marcadas. ¿Cuál es la regla de los tercios? Es dividir nuestra imagen tanto en horizontal como en vertical en tercios. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros vemos una imagen, nuestro cerebro no va al centro de la imagen, tampoco va a los extremos. Instintivamente, nuestro cerebro revisa la imagen a un tercio de la distancia a su borde, ¿no? Entonces, nuestra visión recorre la imagen en estos ejes y estos son los primeros lugares que nos llaman la atención de la imagen, ¿no? Entonces, estas líneas van a tener mucha fuerza, digamos, ¿no? Van a tener gran poder en lo que nosotros veamos inmediato. Después de que nuestro cerebro recorre estas líneas, por decirlo de alguna manera, nuestro cerebro va y se fija, ¿no? O nuestra atención se posa en otros lugares, como pueden ser las esquinas de la imagen o inclusive el centro de la imagen. Pero lo primero, instintivamente, que ve la imagen, como decíamos, son estas líneas, ¿no? Que en la fotografía no están, ven aquí no están, pero son las que recorren nuestro análisis, digamos, comienza por esas líneas. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos varios elementos adentro de una imagen, tenemos que tratar de que estos estén, o por lo menos nuestros objetos principales estén cerca de la línea de los tercios. Por ejemplo, aquí tenemos rostros, ¿no? Un retrato en grupo, ¿no? Tenemos rostros. Si vemos, aquí no están marcadas todas las líneas de los tercios, sí está marcada la superior, la horizontal superior, ¿no? Después por aquí iría la otra y después bajarían las verticales aquí. Pero si vemos, los rostros están ubicados en la horizontal superior, porque aquí, en esta línea, aproximadamente, es donde están los objetos que nosotros queremos o que el artista quería que nosotros nos centráramos, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con los paisajes. En los paisajes, ¿qué pasa? La línea del horizonte se dice que separa o divide aquello que nos interesa más y lo que nos interesa menos. Entonces, cuando tenemos un paisaje, tenemos que darle más espacio a lo que más nos interesa. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de Van Gogh, el cielo es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El cielo nos ocupa 2/3 de la fotografía, aquí estaría la línea de los tercios, y lo que está en tierra nos ocupa el tercio inferior, ¿no? Y la línea del tercio vendría a estar por acá. En esta otra imagen de Luis Coto, como lo que más nos interesa es lo que sucede en la tierra, ¿no? Los caballos y las personas que están aquí, como esto es lo que más nos interesa y el cielo no tiene tanta importancia, el horizonte queda o se ajusta a la línea del tercio superior. Entonces tenemos 2/3 de tierra y 1/3 de cielo. En los paisajes es muy importante esto. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, la línea del tercio vendría por aquí. El horizonte está un poquito más abajo porque en sí en la Tierra había pocos objetos de interés y queríamos darle al cielo mayor importancia. Y en los paisajes, algo que se hace muchas veces también, como decíamos, que los encuadres horizontales dan mayor tranquilidad y fluidez. Si ustedes observan muchas de las imágenes que vemos, muchas veces son como muy apaisadas, muy horizontal, ¿no? Y tienen un recorte más de este tipo, más como alargada, ¿no? En su sentido horizontal. Porque eso nos da como más estabilidad. Muchas veces cuando vemos paisajes es lo que algo que nos llama la atención o generalmente gusta al espectador es que sean bastante apaisadas. De la mano de la línea de los tercios vienen los puntos fuertes, ¿no? ¿Qué son los puntos fuertes? Son los puntos donde las líneas de los tercios se cruzan. Si vemos acá están las líneas de los tercios que habíamos visto anteriormente y he marcado en esta ocasión los puntos fuertes. Bueno, los puntos fuertes son esos lugares que tienen mayor importancia en la fotografía. Entonces, a donde nuestro cerebro va inmediatamente. Entonces, si nosotros tenemos varios objetos en una fotografía, vamos a tener que colocar los objetos que más nos interesan cerca de los puntos fuertes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo coloco los objetos que a mí me interesan en una esquina, por ejemplo, por acá, el objeto va a pasar desapercibido y va a cobrar mayor importancia a lo que están los puntos fuertes porque es el lugar a donde nuestro cerebro se centra. Esto es muy importante cuando hay varios elementos en la fotografía. Entonces aquí, como lo más importante es la jugadora que está a punto de rematar la pelota
y la defensora que intenta detenerlo, tenemos que tratar de que en nuestro encuadre, coordinar todo, para que los objetos importantes, como son el rostro de la jugadora, la pelota y la defensora, queden aproximadamente sobre nuestros puntos fuertes, ¿no? Así vamos ahí, vamos a centrarnos ahí, en esa parte, por decirlo de alguna manera. Bien, aquí vemos otro ejemplo de puntos fuertes. Vemos que una de las líneas de los tercios vendría aquí, ¿no? Opa, se corrió. Vendría por aquí. Otra de línea de los tercios vendría por aquí. Aquí tenemos también la otra y aquí. Y los puntos fuertes están acá. Los rostros, que son los más importantes en esta fotografía, están sobre los puntos fuertes. Y nuestros personajes sobre las líneas de los tercios. Aquí pasa lo mismo. Aquí nosotros tenemos un grupo grande de personas, pero la que nos importan, o la que más nos importan, el resto son como un complemento, un acompañamiento, son las que están mirando hacia el pintor, digamos, ¿no? Esto es una pintura. Entonces, los rostros que nosotros podemos ver, donde nosotros queremos centrarnos, tienen que coincidir con alguno de los puntos fuertes. Están aquí, sobre este punto fuerte. Por ejemplo, podría haber pasado que estas personas estuvieran de espalda, no se vieran los rostros, y los rostros que se vieran estuvieran por aquí, ¿no? Esas son decisiones del artista, ¿no? Así que vimos encuadre, regla de los tercios, puntos fuertes, y vamos por el último, que es el contraste. El contraste es otra norma de composición que podemos trabajar. El contraste nos diferencia el frente del fondo, o el objeto del fondo, o el objeto del acompañamiento, ¿no? Nosotros tendremos objetos importantes, fuertes, y objetos que simplemente acompañan. Es importante el contraste, generar un contraste entre el objeto que nosotros queremos destacar y el resto, para que este objeto justamente no pase desapercibido, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, contrastes de color o contrastes por luminosidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un contraste por luminosidad, donde tenemos enfrente una persona, la cual tiene poca luminosidad, está casi a contraluz, ¿no? Está bien oscuro. Y un fondo bastante luminoso. Entonces se crea un contraste que lo que hace es destacar a la persona, ¿no? A su vez, si analizamos el resto de las cosas que habíamos dicho, la regla de los tercios estaría por aquí, ¿no? El tercio superior, perdón, ¿no? La línea horizontal superior, y el punto fuerte estaría por aquí, sobre las manos de la persona, en esta zona, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de contraste por color. Nosotros tenemos colores bastante tenues, ¿no? En casi toda la imagen, la fotografía, y tenemos un punto de color que resalta. En sí tenemos dos puntos de color. Tenemos este punto de color y este punto de color, ¿no? Como vemos acá. Ahora, ¿qué sucede? Este punto está sobre la esquina, pasa un poco más desapercibido. Y este está bastante más al centro y bastante más acercado a uno de los puntos fuertes. Y estaría imitando o acompañando el movimiento de nuestro objeto secundario, que vendría a ser esta persona que es un técnico de básquetbol, ¿no? Esto era un partido de básquetbol. Aquí, por ejemplo, algo que podríamos haber hecho para haber mejorado esta imagen habría sido, para que no nos distraiga este objeto de aquí, haberlo descartado, haberlo sacado de la imagen, ¿no? A través de edición. Pero ¿qué sucedió? Aquí son elecciones, hay que tomar elecciones, muchas veces vamos a tener que tomar elecciones donde perdamos por un lado o ganemos por el otro. Aquí, digamos, yo pierdo porque este objeto no debería de estar aquí, me distrae demasiado, pero si yo recorto este objeto demasiado, ¿qué sucede? Si yo recorto aquí la imagen, lo que sucede es que le corto las piernas, por decirlo de alguna manera, al técnico. Entonces yo tengo que elegir si cortar y sacar las piernas del técnico para centrarme más aquí, o dejar al técnico entero, digamos, ¿no? Que aparezca todo el conjunto para que se vea más bien la imitación del movimiento o de la pose, ¿no? Pero sacrifico que dejo este elemento en este lugar. Bueno, muchachos, esto ha sido las reglas básicas de composición, ¿no? Algunas de las reglas más básicas vistas de manera muy rápida. Vamos a ir avanzando en este tema, así que espero que se vayan enganchando y vayan practicando, tanto en fotografía como en dibujo como en pintura.
¿tá? Nos estamos viendo. Un abrazo.